la figura siniestra del Estado de policía, en el que todos estemos asustados, con miedo y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de los que mandan. Se ha restablecido la picota, aquella columna de piedra a la que se ataba para humillar a los condenados. Ahora la picota es televisiva y no se atan condenados, sino personas que no solo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera se les ha comunicado de qué se les acusa. Convocamos a todos para la defensa del techo común, del espacio donde tengamos que discutir, del espacio plural. Es eso lo que está en peligro. Yo siempre soy optimista, porque la historia de América Latina es historia de lucha. Que vamos para adelante, dos para adelante, uno para atrás. Cuando vamos para adelante empujamos, cuando venimos para atrás resistimos. Y evidentemente este es momento de resistencia. Como siempre, un honor poder charlar con vos. Otra vez en la lucha, como si fuese el primer día, no se termina nunca, mientras que haya que encontrar otro nieto, mientras que haya que defender los derechos conquistados. Claro, bueno, justamente apoyé en cuanto Zaffaroni nos llamó a esta convocatoria que me parece excelente para dar ánimo, para impulso y sobre todo en lo particular con la nota tremenda de La Nación, donde realmente ha querido ponerme en el peor de los lugares en esta historia, con más fuerza todavía. Axel Kicillof, es un momento difícil, nunca vimos de esta manera la oposición denunciando la falta de derecho en la Argentina. Sí, es muy extraño también. Estamos ante un gobierno que al ser oposición nos reclamaba por nuestra presunta manipulación de la justicia, los presuntos problemas de libertad de prensa. Los medios que iban a desaparecer. De acoso a la oposición y por la ley de medios efectivamente la desaparición de voces críticas. Y nos encontramos después de casi 2 años de gobierno con que hay una manipulación tan explícita de la justicia que se hace prácticamente por la tele y por los diarios. Se le avisa a un juez que si no hace lo que quiere el Ejecutivo va a sufrir consecuencias, va a ser destituido. También a toda la oposición la tienen al sindicalismo. La batalla se renueva, esta es otra etapa. Y es otra etapa porque tal como lo adelantamos en la campaña electoral, el gobierno se había reservado para después de las elecciones una serie de decisiones que van a afectar muchísimo la calidad de vida de los argentinos y también pretende arrasar con derechos, beneficios que a lo largo de muchísimos años la sociedad argentina fue obteniendo. Nosotros quisimos hacer una alerta anticipatorio, pero bueno, apenas alcanzamos a representar un sector no menor del 37%, 3.500.000 bonaerenses, pero otros tantos compatriotas no advirtieron estas circunstancias. Ahora estamos enfrentados a los aumentos tarifarios generalizados de luz, de gas, servicios sanitarios, combustibles. Un momento muy especial, esta vez el doctor Zaffaroni, Estela de Carlotto, Susana Rinaldi, cuántos más presentes en este lugar reclamando por nuestros derechos y por nuestra justicia. Una convocatoria que llama a todos aquellos que nos conmueve lo que está ocurriendo, vulneraciones de los derechos, es una democracia que se va debilitando, que la tenemos que ajustar, engordar, fortalecer en todos los aspectos de las instituciones. Hay avasallamientos de las instituciones y sobre todo una cuestión económica con la deuda externa que nos involucra a todos los argentinos en cada momento nos estamos endeudando y es un momento de hacer una reflexión y decir hasta acá llegamos con esto. Esta vez haciendo la resistencia junto a quienes definen qué es lo que está pasando con la democracia en la Argentina. Efectivamente, esta resistencia que cada vez es mayor, resistencia pacífica pero firme, gracias por supuesto a que los organismos de derechos humanos no hemos bajado los brazos a pesar de los años que tenemos. Desgraciadamente hemos retrocedido como hace 40 años a pedir justicia, a pedir aparición en su momento con vida, por ejemplo, por Santiago, y ahora es justicia, porque lo de Santiago, por ejemplo, Maldonado, es desaparición forzada seguida de muerte. Entonces, que a 40 años tengamos que gritar, como lo hicimos en su momento, aparición con vida, que en un gobierno constitucional haya presos políticos, como Milagro Sala y sus compañeros de la Tupac, los despidos, la totalmente represión a la libre expresión, es un horror. Sinceramente se están viviendo momentos muy difíciles, pero ves, como hoy, como la marcha de los docentes, la federal del 2x1 por Santiago, y en las pequeñas cositas que cotidianamente se hacen a lo largo y a lo ancho del país, le estamos demostrando a Macri y compañía que la memoria no se borra, no se borra.
Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio. Es una regla. Pero ahora parece que ese es el destino de los opositores. Lo que se está haciendo son cosas vergonzosas. Lo de Milagro Sala es algo verdaderamente penoso, realmente penoso. No les importa ni la salud ni la supervivencia de una persona. Lo de Milagro Sala y sus compañeros es algo vergonzoso. Cuando hablamos de la justicia no estamos en mejor situación. Vemos que se hace leña del árbol caído, que se muestran cosas que parecen más para un show mediático, aunque sea la cruda realidad de la que se está viviendo, y la justicia parece como nunca ser oficialista. Sí, tanto es así que hay algunos que ya no hablan más de Comodoro Pi, sino de Comodoro Pro, porque efectivamente ciertos sectores de la justicia, particularmente el Fuero Federal, han caído en una situación de servilismo, no solamente respecto al gobierno, sino respecto a los poderes dominantes. Se han transformado en un brazo armado de los poderes dominantes. Y han llegado ya a límites inconcebibles que están poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Yo digo que está en riesgo el pacto democrático. Los argentinos en el 83 sellamos un pacto democrático, que lo fuimos consolidando con el paso de los años. Erradicar la violencia política como forma de resolver los conflictos en una sociedad, respetar el principio de legalidad, tanto es así que nosotros, hasta cuando nos tocó juzgar a las juntas militares, respetamos ese principio de legalidad a rajatabla, fueron juzgados por un tribunal civil, con el debido proceso, ejercitando el derecho a la defensa en juicio. También forma parte de ese pacto democrático no judicializar la política, respetar el funcionamiento de los poderes. Bueno, ese pacto democrático hoy ha sido sustituido por el gobierno de Macri por los aprietes, las intimidaciones y las extorsiones mafiosas. Todo es extorsiones. Extorsiones a los gobernadores, extorsiones a los intendentes, extorsiones a los dirigentes sindicales, extorsiones a la dirigencia política, extorsiones a los propios jueces que se muestran, digamos, remisos a alinearse con el oficialismo. El tema de los carpetazos. Claro, no es una cuestión abstracta del cumplimiento de derechos, la democracia, las libertades. Es un tema más concreto y que es concomitante, que es el hecho de que el gobierno de Macri hace estas cosas mientras sigue aplicando programas económicos absolutamente excluyentes en su resultado, absolutamente desindustrializadores, empobrecedores de buena parte de la sociedad. Entonces necesita una cobertura mediática y necesita también, evidentemente, la persecución de los opositores. El consenso democrático que está en jaque, la denuncia de que se está pasando por encima del Estado de Derecho, que se están dejando de lado la Constitución, los tratados internacionales, los códigos de procedimiento. Cada juez ahora tiene su propio código de procedimiento. Hay un libertinaje en la justicia federal que es espantoso. Ahora uno se pregunta ¿por qué actúan de esta manera? Porque eso les da impunidad también a ellos. La mayoría de los jueces federales, no todos, pero la mayoría también están implicados en actos de corrupción, de manejo espurio de fondos. El temor al carpetazo. El temor al carpetazo. Que a su vez ellos se los trasladan a otros. Se los trasladan a dirigentes sindicales, a dirigentes políticos. Bueno, y por encima de todo eso está la gran extorsión del Grupo Clarín, que extorsiona a todos, sin diferenciación, a jueces, políticos, a sindicalistas, etc. Está en peligro el espacio democrático, está en peligro el césped en que tenemos que jugar los partidos. No es que esté en peligro un equipo. Y lo vemos claramente. Se quiere hacer un ministerio público como una oficina del Poder Ejecutivo. Cuidado, la opinión pública tiene que saber que el Ministerio Público es el que decide la política criminal, a quién se persigue penalmente y a quién no se persigue. Entonces, yo no sé si lo que se quiere es ¿La justicia oficialista? Claro, no sé si para perseguir a alguna gente, pero sí estoy seguro que para no perseguir a otros. Esto es corrupción selectiva, impunidad selectiva de la corrupción. Después tenemos el otro problema, que es que se terminó la imparcialidad en el Poder Judicial, hay persecución ideológica dentro del Poder Judicial, se echa jueces, se los persigue, se los amenaza, se amenaza con que van a derogar la ley de jubilaciones para que se produzca el desviejadero y se vayan antes de que le cambien la ley. Prácticamente casi se secuestró un senador para evitar que integre el Consejo de la Magistratura para someter a juicio a un juez. No sé, tengo casi 40 años que pasé adentro de la función judicial. Nunca vi esto. Realmente no lo vi nunca. Y en democracia mucho menos. Hablé con Zaffaroni porque hoy, precisamente hoy, mirá vos qué casualidad, a la mañana, alguien incendió en la puerta de su casa 2 autos. En un barrio
que nunca tuvo ningún tipo de episodio de violencia. Zaffaroni vive a la vuelta de la comisaría 50, con la que tiene una muy buena relación, tiene cámaras de seguridad en su casa, y hoy, que es el día que va a brindar esta conferencia denunciando esta violación del Estado de Derecho en Argentina, casualmente aparecen en la puerta de su casa a las 8 de la mañana 2 autos incendiándose, que no eran de él, pero los que lo incendiaron probablemente creyeron que sí eran de él. Así que estamos frente a hechos intimidatorios muy serios. Además hay que tomar en cuenta que Zaffaroni es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene inmunidad diplomática, tiene inmunidad a su domicilio, pero bueno, la derecha nunca se pone límites a sí misma, ¿no? Temor, miedo a perder el cargo por manejos políticos, a ser escrachados por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizados por inventos publicitarios, por noticias falsas, por los manejos de Goebbels, hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamaciones bien pagas. Se quieren lodar a los jueces jubilados por cifras exorbitantes. Cuando se trata de la única ley jubilatoria que hay, un juez que se quiere jubilar tiene que usar esa ley. Se debe a los sueldos que se fija la Corte Suprema, porque las jubilaciones están en proporción a esos sueldos. De esa Corte Suprema del 2x1, de esa Corte Suprema que incumple tratados internacionales no solo suscritos por la Nación, sino incorporados a la Constitución Nacional. De esa Corte Suprema que no tiene tiempo para tratar la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y de sus compañeros. A eso se deben los salarios exorbitantes, que yo no los necesito, me sobra con la mitad. Lo que se quiere hacer, simple y sencillamente, es sembrar miedo entre los jueces a que se reforme la ley jubilatoria. Así mañana, para tener el derecho adquirido, todo el que tenga 60 años y un día se jubila. Quieren el desviejadero del Poder Judicial. Así se le producen vacantes en las que pueden nombrar a sus jueces dóciles, a los jueces propios que reclama el señor presidente de la República, con una sinceridad antirrepublicana digna del mejor objetivo. La doctora Carrió, 2x3, cuando el gobierno tiene alguna necesidad electoral, o como en este caso la necesidad de poner de rodillas al Congreso para que le apruebe las leyes de reforma laboral, de reforma previsional y de reforma impositiva, sale y lo amenaza al presidente de la Corte, a Lorenzetti, con que le va a hacer un juicio político porque es un corrupto. Juicio político que no termina de presentar nunca. Lo tiene como si fuera un palo para, como digo. De 2x3, ¿cómo reacciona Lorenzetti? Se asusta, agarra a Martín Irurzun, que es hoy uno de los camaristas de más poder en la justicia federal, maneja 2 salas de la Cámara Federal. Irurzun hace un fallo como el que hizo, diciendo de que cualquier exfuncionario está en condiciones de entorpecer una investigación y por lo tanto tiene que ir preso, aunque ni siquiera le notifiquen de qué causa se trata. Los jueces, algunos por intereses o por ideología, como el caso de Bonadío, se alinean con eso, u otros jueces, como el caso del hijo, se sienten presionados y hacen lo que hicieron con este enchastre que significó no solamente detener a una persona antes de la indagatoria, sino exhibirla públicamente como en la época de la Edad Media, poniendo la cabeza en la picota. La persecución de los opositores. Hoy se ha instalado el miedo en sectores sociales muy vastos que antes podían salir a manifestar sabiendo que no tenían ninguna consecuencia, y hoy ha habido represión, detenidos, infiltrados. Volvemos a las épocas más oscuras, donde los procesos constitucionales de ejercicio de la libertad, de la posibilidad de reclamar, de peticionar ante las autoridades de derechos básicos, son enturbiados con persecución judicial y de las fuerzas de seguridad. Esto tiene un extremo en la existencia de presos políticos, como el caso de Milagro Sala, y también debemos decirlo, alguien que está preso sin condena por pedido del Poder Ejecutivo es también un preso político. Entonces está pasando que también con casos de exfuncionarios del gobierno nuestro se está aplicando este rasero. ¿Es una nueva doctrina, las detenciones sin condena? Sí, esto es nuevo. Invirtió la carga de la prueba, invirtió el principio de inocencia. Por otra parte, esto es una confesión de antipolítica. Todo político, por el hecho de serlo, es un corrupto en potencia. La onda de sacarlos en pijama. Bueno, yo espero que Macri se salve de salir en patas y en pijama, porque por este camino le va a tocar también. Porque la doctrina que la Cámara estableció también le cabe a los actuales funcionarios, con más razón. Por ejemplo, ahora que se supo que Aranguren manejaba 2 o 3 sociedades offshore que han negociado contratos de gas y de petróleo con la Argentina por valor de 150 millones de dólares, estaría en condiciones que lo saquen a la madrugada en pijama y en pata de la casa con esta doctrina. ¿Por qué? Porque él es el ministro
Si lo han hecho con alguien que ya no está en el poder, imagínate lo que puede encubrir alguien que sí está en el poder. O el propio Macri, que está investigado en varias causas. Cualquier juez podría decir que por ser presidente de la nación tiene la posibilidad de entorpecer las causas y entonces se lo podrían llevar en pijamas y en patas. Digo, este es un viejo adagio, ¿no? Sí, pero más influencia tienen los funcionarios que están en actividad que los que están retirados hace 2 años. Más influencia tienen los jueces que también son funcionarios. Entonces, ante cualquier denuncia que se haga, ¿qué van a hacer? ¿Los van a meter en prisión preventiva por las dudas? ¿Qué instrumento legal hay frente al fallo ese de la Cámara que efectivamente estamos hablando, que habilita una nueva manera de detención y enjuiciamiento? El instrumento legal sería el recurso, la acción de inconstitucionalidad. Pero, ¿quién lo va a resolver? ¿Esta Corte? La única garantía de imparcialidad institucional es el pluralismo dentro del Poder Judicial. Y esa garantía de imparcialidad se acaba cuando hay persecución ideológica. Se acaba cuando se habla de depuraciones. Se acaba cuando se quieren producir vacantes para llenarlas con jueces dóciles. Se acaba cuando casi prácticamente se secuestró a un senador de la Nación para que no integre el Consejo a tiempo y poder someter a juicio político a un juez. Hoy solo se quiere obediencia a los mandatos de la publicidad del Poder Ejecutivo. Estamos, por otra parte, ante la inminencia de una nueva violación frontal a la Constitución Nacional. Se quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no solo decidirá a quién se persigue, sino mucho más a quién no se persigue. Esto se llama impunidad selectiva de la corrupción. Los corruptores primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de impolutos, cuando tan delincuente por cohecho es el que ofrece como el que recibe, porque el cohecho es activo y pasivo. Los corruptores activos quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales. Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repeto, a la que se negó a tomar juramento a los jueces laborales, a la que declaró inconstitucional el aguinaldo. Se desprestigia y se estigmatiza el sindicalismo. Se lo amenaza en todas las formas imaginables, para desbaratar a la fuerza del trabajo, para debilitarlas y dejarlas como decoración de una farsa democrática. Hay miedo en la sociedad. Es muy importante que sectores de la sociedad que no están enrolados en líneas políticas perciban esto y reaccionen también, porque el gobierno ha sido muy hábil para también en el contexto de la elección, no llegar a estos extremos, ¿no? Y aplicar las reformas que tenía pensado en la economía y sus objetivos judiciales, ni bien terminó la última elección. El gobierno de Macri es un gobierno de CEOs, de Chief Executive Officers. Representa a los CEOs, no los CEOs grandes de las corporaciones de los países sedes, sino los CEOs de las corporaciones transnacionales en los países colonizados o subdesarrollados, ¿no? Y por ende también a la categoría que les corresponde a ellos, ¿no? La impunidad que se vive y que da la sensación de que la derecha está protegida por esta justicia, ¿se puede revertir? No, bueno, pero los ciclos históricos tienen siempre un fin. También uno se hacía esa pregunta en otras condiciones, aún incluso más graves que las que estamos viviendo hoy, aunque las que estamos viviendo hoy cada vez son más graves, y sin embargo la impunidad no dura para siempre. Yo era muy joven y recuerdo que jamás se me pasó por la cabeza que un día iba a haber sentado en los tribunales, en el banquillo de los acusados, a las juntas militares. Eso parecía Argentina año verde, y sin embargo ocurrió. Digo, la impunidad no dura para siempre. Ahora, de todas maneras, estamos atravesando una etapa en la que esa impunidad les permite hacer cualquier cosa. Pero van a tener que dar cuentas al pueblo argentino, a las instituciones, a la justicia, al Parlamento argentino. Así que lo que hay que alertar es sobre esto, que están pasando por encima del Estado de Derecho, que han roto el pacto democrático y que han establecido un sistema de relaciones mafioso apoyado en la extorsión entre las distintas instituciones y en el sistema político argentino. ¿Cómo ve que la mitad del gabinete tenga cuentas offshore, cuentas afuera? No me llama la atención. ¿Qué es un autócrata de corporación transnacional? Una persona que busca la mayor ganancia en el menor tiempo y
tiene ese mandato y no lo puede cambiar porque si no lo reemplazan por otro automáticamente porque quienes están haciéndole competencia. Y por otra parte, estos autócratas de corporaciones transnacionales en el mundo, y bueno, son la nueva oligarquía planetaria, el 1% de la humanidad que junta tanta riqueza como la que gasta el 57% más pobre para sobrevivir o para morirse con paciencia. ¿Es delito tener una empresa offshore? Mire, las empresas offshore son ficciones. Y si uno hace una ficción, por algo la hace. Las empresas offshore sirven para evadir. Y hay una enorme asociación ilícita astronómica en el hemisferio norte que se dedica a reciclar dinero. Es decir, hay una enorme asociación ilícita de encubrimiento por receptación de toda la criminalidad organizada y la evasión planetaria. Quien participa de eso es sospechoso de que algo de eso está haciendo, ¿no? Hubo momentos peores en nuestra historia nacional, en la historia regional. Soy optimista porque pese a todo, a lo largo de toda nuestra historia hemos logrado definir lo que somos los latinoamericanos y aquí estamos, y no solo estamos, sino que somos, pese a todas las resistencias, a todas las regresiones que sufrimos. De modo que en el balance final seguimos estando y sobre todo siendo.